¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La muerte de Silvia Pinal puso sobre la mesa varios temas, temas que están detrás muchas veces de lo que pasa alrededor de los artistas, alrededor, por supuesto, de sus intereses y algunos que no están tan detrás, sino que los obligan a ponerse detrás. En una de las cápsulas que manejamos sobre el tópico, planteamos el escenario de una disidencia en la ANDA que generó incluso que la Dirección Federal de Seguridad fichara a varios integrantes de la misma, entre estos, por supuesto, a Héctor Bonilla, a Héctor Suárez, a Enrique Lizalde y a la propia Silvia Pinal. Incluso la siguieron en un vuelo que realizó hacia Moscú, dejaron la ficha y ahí está en el Archivo General de la Nación, en un reportaje excelente de Sexta W. Voy a platicar con la escritora y dramaturga Ana María Vázquez. Ella fue durante mucho tiempo biógrafa de la propia Silvia Pinal y conocedora de lo que sucedió alrededor de todo este movimiento, en donde, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay ningún tema banal y muchas veces todo es política. Ana María, de verdad, un honor tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás? Hombre, al contrario, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. No, hombre. A ver, platiquemos un poco. Esta asociación de artistas independientes que retaba literalmente el poderío de la ANDA en una época en donde los sindicatos, fueran cuales fueran, no podían salirse de una línea y no podían asumir incluso posturas que en esa época estaban sumamente satanizadas de este lado del globo en materia incluso de derechos laborales, oye. Así es, la Asociación Nacional de Actores hacia 1976 ya tenía, digo, desde su nacimiento, el gran pleito entre Cantinflas y Jorge Negrete fue por corrupción y fue por eh, conservar los privilegios para unos y para otros no. En este caso, con la reelección de Jaime Fernández, se da un quiebre en la Asociación Nacional de Actores. Estamos hablando de una época en que la ANDA era el segundo soldado del PRI. La ANDA tenía contratos colectivos con cine, con cabaret, con teatro, con carpa, con doblaje, con todo. La ANDA estaba a cargo de todo eh, eh, el aparato artístico que protegía a los actores. Era un sindicato muy poderoso, muy fuerte y que manejaba muchísimo dinero. Hoy la ANDA está quebrada. Y está quebrada justamente en parte por este tipo de cosas que provocaron la ruptura de entonces. ¿Qué pasó? Jaime Fernández se quiere reelegir en el 77, en el 76. Enrique Lizalde le dice, no puedes reelegirte, ya basta, está un estado de corrupción así, 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 y comienza una disidencia en la que estuvo Silvia, con reuniones, fíjate tú qué curioso, en casa de Lilia Aragón, Ok. que después se volvió muy de derecha cuando era de Ujú. izquierda. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Estaban Ofelia Guilmán, estaba Enrique Rocha, estaba Germán Robles, la misma Silvia que entró y como entró salió, porque en ese momento era, y toda su vida lo fue, protegida de Emilio Azcárraga. En cuanto supo que el movimiento iba a tronar, y fue un escándalo en la época, iba a romper con Televisa y con todo lo que significaba este monopolio de la ANDA para crear un sindicato independiente, dijo, no, yo no puedo entrar a esto porque tengo muchos intereses. Y sin embargo, estas primeras reuniones sí fueron registradas. Fichados estuvieron Enrique Lizalde, Blanca Sánchez, Héctor Bonilla, Germán, ahí está su fichita, si quieres te la paso después, le tengo como curiosidad. Ya Y un todos los montón tenían de actores, vigiladísimos. a todos, a todos. Yo conocí el movimiento mucho después, yo lo conocí en 1980. En el 77 viene la ruptura, que fue un escándalo. La Televisa se quedó de la noche a la mañana sin actores porque no podían contratar a nadie fuera de la ANDA. Y después empezaron a contratar por fuera, pero ya es otra historia. ¿Qué pasó con estos actores? Bueno, que se van a la casa de Juan José Tablada, ahí en Coyoacán,
lo que ahora es el Teatro Coyoacán, Claro, y que a la escisión, a la disolución de este sindicato se convierte en la Escuela de Escritores, de donde soy egresada, y en el Teatro Coyoacán. Es decir, el SAI dona este inmueble a SOGEM. Yo entro al SAI circunstancialmente en 1980 porque yo trabajaba como adaptadora en una compañía de doblaje que curiosamente también estaba en pleito con la ANDA y estábamos trabajando con banderas rojas, o sea, volándonos la huelga. Se necesitaban actores. Entonces, se hizo una cooperativa, lo que era Doblaje Hermanos Rodríguez, hizo cooperativa y llamaron a actores del Sindicato de Actores Independientes. Vieron la luz y nosotros también, porque claro. no teníamos personal y ellos no tenían empleo. Tú imagínate a un Germán Robles con 5 películas al año, con la Compañía Nacional de Teatro, estando en el Candelero en ese momento, y que de pronto te quedes sin nada, Claro. absolutamente nada. Y como él, muchos, Antonio Moncel, un gran escritor, Sí. dramaturgo familiar de los Soler, por ejemplo, Ujú, ujú. terminó también en la cooperativa con nosotros. Eh, ¿Quién más? Gente que no se conoce, fíjate, de mi lista, porque sí, La tarea. hombre, no, tengo mi apuntador aquí. Federico Romano, Ujú. un excelente actor con una gran voz, y su esposa Guadalupe Noel, que los has escuchado montones de veces en doblaje, y que ahí se quedaron, y que venían de la Compañía Nacional de Teatro. Claro, Ángel Casarín, que era el dedo chiquito de Silvia Pinal, también un gran actor de comedia musical que terminó en doblaje y murió en el olvido, cuando tenían carreras muy prometedoras. Se salieron antes Rogelio, se salvó Rogelio Guerra. eh, ¿Quién se salvó? Mm, híjole, pues pocos, porque incluso Blanca Sánchez tuvo que hacer lo que hizo Germán y lo que hicieron otros, tocar otro tipo de puertas e inventarse espectáculos unipersonales, tocar las puertas, por ejemplo, del ISSSTE, para que los pequeños teatros que tenía, o como parte de Fomento Cultural ISSSTE, hicieran pequeñas obras de teatro o unipersonales, repito, para poder sobrevivir. claro, Fue terrible. No los dejaban trabajar en ningún lado. La persecución llegó a tal grado que tenían que esconderse o trabajar en el Estado de México o de plano dejar la actuación. Es un movimiento que merecería la pena de verdad revisarlo con mayor amplitud por todo lo que implicó como lucha social, como parte de un movimiento de decisión sindical. La falta de empatía del gobierno en ese momento, el gobierno priista, por supuesto, y de David Reynoso, que terminaron por cerrar todas las puertas a los actores, ahogarlos, ahorcarlos, para que no pudieran recuperar su carrera. Y los que se salían tenían que pedir perdón en una asamblea y por escrito, en una asamblea general. Imagínate qué vergonzoso, claro, porque lo que tú estabas, o lo que ellos estaban en ese momento eh, 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 alegando era la corrupción que sigue hasta ahora, corrupción que también, y con todo respeto lo digo, pero también con conocimiento de causa, que también cometió Lilia Aragón en su momento siendo dirigente sindical. La corrupción sindical es añeja claro. en este país, pero cuando se trata de carreras honestas, de personas impecables, ¿qué me dices tú de Blanca Sánchez?
¿Qué me dices de los Bichir? ¿Qué me dices de un Bonilla? Carreras impecables de gente de izquierda que no los dejaron trabajar, pero que no murieron. Muchos de ellos sobrevivieron y sus carreras las pudieron retomar, por fortuna. Germán regresó hasta 1982, cuando Enrique Lizalde regresó antes, renunció al SAI, dejó todo tirado y mm, había mucho dinero ahí, que no supimos de dónde salió. Lo dejo En el así, SAI. en el SAI, en Enrique. Ok. Se quedó su primo, por ejemplo, se quedó Oscar Chávez, cosa rara. Pero bueno, eh, votó el SAI, regresó a Televisa, empezó a hacer telenovela y los demás nos quedamos así de, ¿y el líder? ¿Y el amado líder? ¿Qué pasó con él? El movimiento se disolvió, duró 5 años y todos los activos, como es Teatro Coyoacán. Fíjate, otro que estaba y que valdría la pena hablar de él en algún momento fue Enrique Alonso. ¿Sabes qué hizo Enrique Alonso? Levantar el teatro. ¿Sabes con qué? Con tandas, teatro de tandas. Mm. Ese antiguo teatro eh, 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 de principios de siglo antepasado, Ujú. lo trajo y Claro. fue un éxito. Alejandro Aura también estuvo, El maestro ahora. Claro. hasta que lo perdimos por la Estela de Luz y también se volvió millonario, pero esa es otra historia. En fin, hay mucho que platicar al respecto, mi querido amigo. Ana, ahorita planteabas, hay varios puntos que de tu excelsa charla. La Gracias. corrupción, me mencionabas algo muy cierto. La ANDA era en ese momento el segundo soldado del PRI. De ese tamaño era la ANDA en ese instante. Y tiene mucha lógica, porque a final de cuentas, a través del medio, a través del artista, a través del escritor, a través de la narrativa, controlas definitivamente a una ciudadanía. Tienes un impacto muy grande en la ciudadanía. Y de ahí la necesidad de mantener controlados a aquellos que de una u otra manera pues eran los intérpretes de todo eso y que tenían un impacto en la sociedad, porque la admiración hacia una Silvia Pinal, hacia un Germán Valdés Tintán, hacia un Cantinflas, hacia un Héctor Bonilla, hacia unos Bichir, en fin, sin duda alguna que llama poderosamente la atención. Te lo digo abiertamente para que la audiencia lo sepa también, además de ser una gran escritora y dramaturga, Ana María es esposa del maestro Germán Robles, que en lo personal admiro muchísimo. Yo al maestro Germán Robles me paré a aplaudirle en La Dama de Negro, así te lo digo, y en la capacidad que tenía. Bueno, El Vampiro para mí es una película maravillosa, pero además su personalidad de don Germán Robles y personajes que sin duda alguna influían en el ánimo de uno. Entonces, de ahí la trascendencia también, y de ahí también el valor muchas veces de atreverte a ir en contra de ese monstruo y también pues la capacidad de ese monstruo de corromper. Mira, tomemos en cuenta que toda esta pléyade de actores estaban muy influidos por el exilio español. Los intelectuales del exilio permearon mucho en estos actores, en formar una conciencia política, en formar una conciencia de izquierda. Y la tenía Bonilla, y la tenía Blanca Sánchez, lo mismo que la tiene Susana Alexander. Perdón, es decir, esto de algún modo los unía y fue lo que hizo de pasta emotiva para construir un ideal que se quedó en agua de borrajas desafortunadamente, porque quedó, bueno, al final yo gané mucho, ¿no? Gané conocer a Germán, gané que nos casáramos, ya te contaré esa historia, además acaba de cumplir 9 años el día 21. Y pues gané la escuela de escritores. Claro, Fíjate cuántas ganancias tuve sin querer a partir de un movimiento social, pero cuántas pérdidas que a mí me tocó ver y cuánta amargura de esos actores que jamás pudieron volver
a un escenario porque les estaba vetado por una asociación que no supo entender que la corrupción los iba a llevar hasta donde están hoy, justamente sin poder sostener ni siquiera un buen servicio médico para un actor. La ANDA, Televisa, el Estado, es decir, eran esas tres cabezas las que estaban detrás de esa persecución. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el papel de Silvia Pinal, para nadie es un secreto, Silvia Pinal fue asambleísta de la Ciudad de México, tú lo sabes mejor que yo, diputada, senadora. ¿Cómo jugaron en ese sentido también esos intereses políticos en los artistas? ¿Cómo sedujeron muchas veces a esos artistas también? Fíjate que, según me contaba Silvia cuando estábamos trabajando en su biografía, a ella no le interesaba mucho la política. Lo que a ella le seducía era el poder, y era el poder mediático, y era el brillar. A ella le gustaba mucho brillar, le gustaba mucho ser Silvia Pinal y tener el poder de cambiar cosas. Cuando fue gobernadora, hizo mucho por el estado de Tlaxcala, hizo hasta travesuras, era una mujer muy traviesa. Eh, Busquen en el Teatro de Tlaxcala porque ahí, entre, entre el teatro, está ella. Oye, y en ese punto, por ejemplo, hay, ahorita retomando algo de lo que dijiste al principio, corrupción. ¿De quién era la corrupción? ¿De Cantinflas o de Jorge Negrete? Eh, Mira, no estaba ahí, pero lo que se dice es que era de Jorge Negrete, que además era considerado por su despotismo como una persona, pues no muy agradable para muchos. Claro. Oye, y en este, retomando el punto de esta persecución, hoy también lo mencionabas, el maestro Enrique Alonso levantando a través de la tanda, Sí. de las tandas, todo ello. Me quedo pensando en cómo es que muchas veces ni siquiera te enteras, tal vez que la Dirección Federal de Seguridad, que era la Dirección Federal de Seguridad, y todos sabemos perfectamente lo que era capaz, ¿no? Y posteriormente el CISEN, te tenía la ficha ahí perfecta. Como decías de don Germán Robles, ahí estaba la ficha de todos y Germán, cada uno de ellos. Germán no se quiso nacionalizar porque cuando se le ofrecieron la nacionalidad, eh, él ya era Germán Robles y se le ofrecieron para usarlo políticamente y se negó. Entonces, para el momento que sucede esto y la persecución de la Dirección Federal de Seguridad, no te cuento el terror, porque él pensó que lo iban a echar del país, porque entonces sí se aplicaba el 33. Mm. Entonces sí. Y algo que Germán me contaba, algo que llamaban la fosa Menéndez, que era una falla natural geológica donde aventaban a los cuerpos y no sabías nunca más de ellos. Ahorita ya no necesitamos eso, ya se sofisticó la cosa, pero en ese momento todo lo que se corría y todo lo que se decía por abajo de la mesa, que me tocó eh, estar en conversaciones donde teníamos que hablar en voz baja, porque el de al lado podía ser un espía y te podía denunciar. Había reuniones clandestinas todo el tiempo, incluso teniendo la sede del SAI. No se hacían reuniones en el SAI, se hacían asambleas generales que más o menos te informaban, pero las reuniones en serio, no se hacían ahí, por seguridad, Sí, pues era porque el todos temor temían por completo, su vida. claro. Ser desaparecido, ¿quién iba a decir nada de un actor que, aparte de disidente, lioso, corrido del SAI, de la ANDA, corrido de Televisa, desaparece? Pues desapareció. ¿Quién iba a decir algo? ¿Quién iba a pelear por ellos? Nadie. Bueno, y Por los eso es mismos que, medios lo por eso hubieran es que Lilia tapado, ¿no? Aragón también se salió. Lilia Aragón, no obstante las reuniones haber sido en su casa, también fue debut y despedida. Pertenecía a otro sistema, a la misma élite de Silvia, a la misma élite de, con todo mi respeto, de Pepe Solé y de Luis Jimeno, que en ese momento estaban dirigiendo Bellas Artes y la Sí. Compañía Nacional de Teatro, que la dirigieron muchísimos años. Entonces, no podían dejar así como así trayectoria, carrera.
Pero el caso de los otros, como Bonilla, como Germán, como Blanca Sánchez, como los Bichir, estaban hechos en fuego, estaban moldeados de otra forma y no estaban acostumbrados a callarse, no obstante la persecución de la Dirección Federal de Seguridad, que Germán tuvo que presentarse un par de veces a declarar. ¿Por qué lo acusaron de que de disidente? No, 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 simplemente, oiga, pues necesitamos platicar con usted. Intimidación, en pocas palabras. Absoluta y total, sin una orden, sin una explicación, sin nada, y lo retenían ahí en una oficina, esperando en la nada, sin saber qué, horas. Te llevaban a las 9 de la mañana, te regresaban a las 11 de la noche. ¿Y qué pasó? Nada, me dejaron esperando. Ah, puede usted irse. Ese era el tipo de intimidación. Mm. Sí, que Ante eso, supieras, ¿no? hombre, ante eso cualquiera cae. Y si revisas los archivos de la Dirección Federal, tuvieron asamblea tal fecha. Ujú. Lizalde dijo esto. Germán hizo esto. Fueron a la tienda, o sea, Enrique se tomó 3 copas, se fumó Eso sí. 30 cigarros. A ese nivel de detalle hacían las cosas. Sí, que Rocha también solamente, salió, Enrique Rocha también salió muy pronto, sí, que solamente es porque tienes a alguien allá adentro o tú estás ahí adentro, ¿no? es correcto. Pues vaya, vaya Movimiento que historia. merecería un estudio más a fondo o una plática más amplia. Totalmente de acuerdo, porque, insisto, es una de esas historias que se conoce poco, porque la misma narrativa y los mismos medios han hecho que se conozca poco, porque la intención Exacto, era invisibilizarlos. porque no conviene, Claro. no conviene. Sí, sí, es muy Y creo que cierto. es muy importante. Mira, cuando entró, nada más para cerrar, cuando entró Andrés Manuel, la gente me decía, es que no hay actores de izquierda, pero por supuesto que hay actores de izquierda y hay muchos actores de izquierda. Que no te has enterado es otra cosa, Claro. pero claro que los hay. No solo el que es la carita bonita que está ahorita en Televisa, no, hay muchos y muchos con una formación sólida en la izquierda. Pero eso es lo que hace este tipo de movimientos que silencia el sistema, ¿no? Decir, no, 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 todos los actores o son apolíticos o son de derecha. No es cierto. Mi querida y admirada Ana María Vázquez, escritora, dramaturga, de verdad, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Espero que se repita muy pronto la plática para seguir Cuando gustes. profundizando esto y otros temas. Y de verdad, gracias por platicar con nosotros y te reitero mi admiración total para ti, para todos aquellos que dieron esta lucha, para el maestro Germán Robles, que en paz descanse, por supuesto, que te insisto, soy un fanático en definitivamente del maestro Robles. Y de verdad, muchas, muchas gracias por esta plática. Al contrario,